Bueno, bendiciones a mis amigos y hermanos en el Señor Jesucristo. Estaba ya hace algunas semanas hablando sobre algo que está profetizado, porque esa debe de ser la vida de un profeta. Estar constantemente metido en las escrituras a ver el tiempo que el Señor está señalando. Esa es la mayor importancia. ¿Por qué razón? Dios lo constituye para eso. Y pues en eso se trata toda la escritura. Todo lo que está escrito y profetizado está en la Biblia. Si usted quiere identificar los tiempos que estamos viviendo, tiene que ir al manual. Y el manual está señalando cosas para este tiempo. Y entre las cosas que está el manual, que se llama la Biblia, hablando, es un derramamiento del Espíritu Santo a escala mundial, pero no con todos los creyentes. Eso quiero ser bien claro con eso. ¿Cómo así? Que no es con todos. Entonces, ¿Dios está discriminando? No, Él no está discriminando. Él está buscando personas para derramar su espíritu en aquellos que primero estén llenos. Porque si usted no está lleno, ¿cómo se va a derramar? Usted tiene que estar lleno de lo que el Espíritu hace cuando Cristo comienza a vivir en usted. Si usted está lleno de ese Cristo, pues usted tiene una obediencia plena a las directrices que le está marcando la Biblia o las palabras que están escritas allí de lo que Él dijo que haría en cada tiempo y lo que está pronto a hacer para este tiempo. Entonces hemos venido hablando de cosas que Dios está mirando en sus hijos en los cuales Él se va a derramar. Ahora, el derramamiento no es para un grupito exclusivo. El derramamiento es para todos. Igual que cuando la salvación, después de todo lo que le explicó al fariseo Nicodemo, maestro entre los judíos, llega al versículo 16, en donde él explica a todos aquellos que se arrepientan y crean. Son condiciones indispensables para que las cosas sucedan. Entonces, todo aquel que esté viviendo con la demanda que Dios dice que hay que tener para que el Espíritu Santo se derrame. Y hay que entender que el derramamiento es por fuera de algo que está conteniéndolo y ya no hay espacio, entonces se sale por fuera. Eso es, porque todo lo que el Espíritu Santo hace con Cristo es visible para darle honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Entonces encontramos en el capítulo 2 de Hechos, en donde Pedro acaba de hacer un milagro y está haciendo su primer sermón y les parafrasea. Sí, porque esa es otra cosa que tenemos que aprender. Las almas que Dios coloca para traerlas a su nombre, la gran mayoría, no vienen porque estén sentadas en el culto del domingo o el del miércoles o el jueves. La gran mayoría llegan en medio de su necesidad, sin conocer al Señor ni nada. Pero hay alguien que manifiesta la vida de Dios por él, en él. Y entonces la persona queda cautivada delante de un acontecimiento que sabe que lo ha hecho Dios. Esas son las almas que de verdad vienen para siempre al Señor. Entonces Pedro está hablando en este discurso y comienza a parafrasearles todo lo que Joel
había prometido en la boca del profeta Joel, y les hace también uso de un salmo del rey David. Entonces les anuncia el derramamiento del Espíritu Santo para esos días. Y también dentro de eso anuncia un movimiento que volvería a ser, si no igual, mayor, que el que los escuchas de ese tiempo que estaban ahí con Pedro estaban viendo. Un movimiento que se iba a ver antes de que el Señor volviera. Tienes que leerte el capítulo y ponerle cuidado paso a paso para que te des cuenta que Pedro profetizó también sobre las escrituras de Joel en sus últimos versículos, como del 19 al 21, que eso mismo volvería a pasar antes de que el Señor volviera otra vez. Les habló del presente derramamiento y de un futuro derramamiento que vendría antes de que el Señor volviera. Y que sucedería para nosotros que lo leemos en este tiempo, pero Él llamó, cuando profetizó ese segundo derramamiento grande, lo llamó el día grande y glorioso que sucederá, con el único motivo de dar salvación a cada ser humano pecador que lo invoque clamando por salvación y esté dispuesto a un arrepentimiento total. Y que para todos ellos habría salvación en esos días. Porque de lo que se trata es de que una persona pueda reconocer el mal estado interior, espiritual, de hecho, de palabra, de vida que ha hecho. Clame por salvación a nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cómo va a suceder eso? Va a haber una oscuridad tal que te he venido hablando de ella, porque es la única manera en que la luz brilla. Cuando hay una oscuridad tremenda y estamos entrando en 5 años próximos, te dije incluido el 24, 25, 26, 27 y 28. Van a ser años de una oscuridad que no conocemos. Cada vez va a ser peor. Viniendo de nuestros líderes, nuestros gobernantes, la contaminación va a entrar a la iglesia de una manera impresionante. Pero Dios tiene sus pastores benjamines, como te lo he venido diciendo hace más de 5 años. Jóvenes pastores que se asquearon aún de la vida que sus padres como pastores hicieron. Reconocen la labor de ellos, pero sus hechos, hay muchos hechos que ellos se asquearon. Pero sí se enseñaron a ver en algunas personas que los visitaban o ellos veían en televisión o iban a conferencias que tenían un brillo diferente y un camino diferente. Y esos benjamines de hoy, y siempre te he explicado, ¿no? El Benjamín por el último hijo que tuvo Jacob. Esos pastores de este tiempo, pastores jóvenes, van a ser pastores que no van a estar vendidos a la literatura escrita del pasado. Van a leerla, tomar en cuenta lo que sirva, pero ellos solamente van a vivir la divinidad del Mesías, que el enviado, que es el Cristo, y el Espíritu Santo, solamente pendientes de esa manifestación gloriosa, poderosa. Van a vivir bajo el régimen de que si el evangelio que tienen y hablan no tiene poder, es religión. Entonces, buscando ese escudo de si el evangelio que estoy hablando no es poder de Dios, no es de Dios. Por eso estos jóvenes, no te aterres de que jóvenes van a tener estadios llenos para compartir la palabra por la desesperación de la gente por ver algo que sea divino. Y ese va a ser el momento del día grande y glorioso que vamos a ver todos, y yo espero estar ahí para verlo.
No solamente escudriño las escrituras para saber el tiempo en que estamos andando, sino que yo deseo participar ahí también. ¿Ya? Porque la vida de un profeta es eso. A veces no somos entendidos, la gran más de las veces no. ¿Por qué? Porque hablamos las cosas que los demás no se atreven a hablar por miedo de perder membresía, o hablamos las cosas que ellos no quieren que digamos para no lastimar a la gente. Pero la voz del profeta siempre será igual. No se acomoda para ningún lado, no es neutro. Si tiene que ser blanco, es blanco. Si tiene que ser negro, va a ser negro. Pero él no está acomodado a nada. Entonces, hablando, escribiendo Lucas, ahí en el capítulo número 15, comienza diciendo que de lo cual Dios habló por boca de sus profetas y los santos hombres de Dios desde tiempos antiguos. Y se va a referir al profeta Amós, porque es lo que los apóstoles estaban recalcando vivir. Esto fue lo que profetizó Amós y a lo que se está refiriendo el apóstol Lucas. De cómo restauraría Dios las cosas si le obedecían después de haber anunciado el gran terremoto que vendría sobre Israel. Y sé que están pasando cosas muy cruentes en Israel, pero lo mismo fue lo que profetizó Amós en el tiempo en que Israel, llamándose el pueblo que seguía al Señor, permitía que el pecado fuera en gran cantidad en todos, aunque fueran a las congregaciones o a sus sinagogas, aunque se pusieran la gorrita, el manto, aunque anduvieran como hombres de piedad, tenían una segunda vida oscura. Entonces, Amós les anuncia que vendrá un gran terremoto que vendría por esa causa. O sea, vendría un tiempo de angustia, de matanza, de destrucción. ¿Por qué? Porque él era un profeta con un lenguaje claro, fuerte, patético al pueblo. ¿Ah? Que lo hacía conmover en medio de la comunidad, que decían ser creyentes, pero eran con muy pocos resultados delante de Dios, pero sí con una vida muy carnal. ¿Ah? Entonces, como no tenían esas manifestaciones del Dios que ellos decían que amaban, que adoraban, que servían, pero sí enseñaban entre ellos sus apetitos carnales, su inmoralidad y pecados en sus vidas. Entonces el profeta comienza a hablarle de todo lo que está mal. En ese capítulo número 2 de Amos, tienes que leértelo. Inclusive deberías de leer desde el 1 porque no son sino 3 capítulos. Para que te dieras cuenta que es como si esa secuencia de vida se estuviera viviendo hoy mismo. Pero que esperamos que así como anunciaron esa devastación por su inmoralidad y pecado, también venga la promesa de ese avivamiento con un remanente que iba a comenzar a vivir para el Señor. Y el Señor explica hasta cómo hacerlo. Entonces al profeta Amós, cuando se le fue liberada las fallas de su pueblo, porque solo eran observancias y ceremonias y protocolos aprendidos en los años, que pensaban que al repetirlos y hacerlos cada sábado estaban bien con Dios y el resto de los días podían vivir una vida muy carnal, entonces Dios les habla por medio del profeta que todas esas ceremonias y ritos y lecturas que hacían y rezos eran cosas aprendidas en los años, pero que toda la gente estaba satisfecha como de la forma que estaban viviendo. O sea, solamente estaban buscando su éxito exterior y los deleites de su carne.
los placeres del mundo que vive en pecado, envuelto en él. Entonces Dios le revela al profeta Amós todas esas prácticas religiosas o eventos o cultos que hacían para creer que con un día o 2 días es como si dijéramos a la iglesia oyendo el miércoles o el jueves o el domingo, con asistir, levantar tus manos, adorar, diezmar, estar escuchando el mensaje, ya tú cumpliste con Dios. Bueno, pues te tengo que decir lo que el profeta Amós decía, y es dejó escrito, que ese tipo de culto Dios lo aborrece con toda su alma. Entonces Dios le manda al profeta a decirle a ese pueblo, profetiza lo que Dios desea que hagan, una verdadera adoración y servicio cada vez que se reúnen para estar con Dios, para estar con Dios. Que hagan una adoración de verdad con un corazón entregado a sus atributos, a los beneficios que ha dado, el agradecimiento, una exaltación de corazón. Porque todo lo demás que hagan en religión es para complacer al hombre exterior y pensar que ya cumplieron conmigo, dice el Señor. Pero no, ustedes son inmundos delante de mi presencia, no porque vayan 2 veces a la semana y me dediquen 2 horas, yo estoy feliz con lo que están haciendo. No, eso debe de ser una manera de agradecer los 6 días que has vivido para mí, que no has estado viviendo, buscando y complaciendo tus deseos carnales. Porque si tú estás tras de tus deseos carnales, tú estás alejándote y a lo mejor estás muy lejos de mí. Por eso el mismo apóstol Lucas describe después de la resurrección del Señor, que ya se conoce y la gente está viendo la manifestación del Espíritu Santo y el poder de la palabra, que es lo mismo que va a suceder en este tiempo. Yo estoy seguro, como cuando Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Yo te diría la transformación de eso al griego, el que tenga oídos para escuchar, escuche atentamente lo que voy a hacer en este tiempo, dice el Señor, basado en la Escritura. Y dice el apóstol, escribiendo en el versículo 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Escucha bien esto. No es que Dios ha prometido que va a hacer algo. No, Él dice que lo va a reedificar. Volveré. O sea, después de todas estas tormentas que están viviendo los que dicen ser mis hijos, pero que viven de una manera muy carnal, no viven sino ambicionando lo que el mundo tiene, pero no me ambicionan, no me anhelan a mí. Creen que me pagan por estar conmigo, que me complacen, perdón, por estar conmigo 2 raticos de 2 días en la semana. Y oraciones ahí a la carrera porque me tengo que ir. O porque no tengo tiempo, es bien pequeño que te hable y lo que te hablo es pedirte cosas. Entonces el Señor va a hacer una reconstrucción, pero lo tiene que hacer con personas que estén asqueadas. Esa palabra es fuerte, pero es la verdad. Del evangelio que se vive hoy, que por eso no entran muchos, porque nos ven muy hipócritas, muy falsos. Hablamos de cosas que les decimos a la gente que tiene que hacer y nosotros mismos no las hacemos. Sí,
como la gente que tuvo que enfrentar a Jesús. Gente que le ponía cargas a la gente, pero que ellos ni siquiera con un dedo las tocaban. Pero es el tiempo en que el Señor va a traer la zaranda. Va a comenzar a enseñar, y te lo dije en 2 capítulos anteriores o el anterior. Muchos hombres de Dios, para que suceda esto, van a ser llevados a la palestra pública con todas sus desvergüenzas, para que se ciernan, porque la mayoría de las veces los creyentes en una comunidad van a hacer o a seguir los pasos de su líder. Entonces se necesita establecer líderes que estén llenos, rebosantes, que se derramen en Cristo y el Espíritu Santo. Porque esos benjamines son los que van a preparar la gente para el día grande y glorioso del derramamiento del Espíritu sobre toda carne que esté llena de él. Entonces después de esto dice el Señor: volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas. Nadie lo va a hacer. El Señor lo va a reedificar y lo levantaré de nuevo. O sea, a mí estas palabras, no sé si a ti que las escuchas o las estás leyendo en tu Biblia, te impactan. Pero lo que Dios está haciendo aquí es que está anunciando que hay un remanente de esa gente que tiene las características que Él está buscando, llenos de Cristo, de la palabra, de la vida de la palabra, no de religión, que tienen revelación en los tiempos que están pasando, en las palabras que Dios dice, que cuando enseñan tienen muy en cuenta el por qué enseñan, qué es lo que ellos quieren lograr con la gente que está recibiendo el mensaje que ellos están tomando, pero que al tiempo le están enseñando cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. Esa es la gente que está viviendo en la idea del pensamiento de Dios. Aquellos que están buscando a Dios por dirección, hasta para enseñar, hasta para orar. Ya no piden lo que quieren, sino que le piden a Dios que les diga lo que ellos quieren que digan y hagan. Porque como es el maestro, así son los alumnos. A esa gente es los que Dios va a llamar, así como cuando escogió en Israel para levantar el primer tabernáculo, le fue dicho a Moisés qué tenía que ver, qué características, a quiénes tenías que llamar para hacer las cortinas, a quiénes para que los bordaran, a quiénes para colocar los postes, el herrero para hacer los cabezales y las mismas bases. Todo Dios fue llamando gente específica, hasta los perfumadores del aceite que debían preparar para que su altar tuviera buen aroma. Dios va a estar en este momento con sus ojos fijos sobre personas que lo anhelan, que lo buscan solo a Él, que ya tienen tiempo que se olvidaron de pedir por ellos, o que se están acostumbrando a no usar ese lenguaje. Solamente lo quieren pedir a Él, a Él. No importa que no tengas cursos de teología, que no hayas participado en comprar discos de maestros que te llevan a solamente conocer de Dios, pero no te llevan a conocerlo a Él. Maestros que te enseñan cómo trabajar en la obra, pero que nunca te enseñan cómo trabajar para el maestro dueño de la obra. A esas personas son las que Dios va a llamar para reedificar ese tabernáculo de David que está caído. Profeta, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, ahí en Crónicas, hace mucho tiempo hablé sobre cómo David llevó primero el arca mal y luego cómo lo llevó bien.
Y cuando se dio cuenta cómo era llevarlo bien, también aprendió que podía mantener esa presencia delante de él y no permitió que el arca fuera a un tabernáculo para que algunos solamente lo pudieran ver, adorarlo y orarlo. No, hizo una carpita para él. No dice en la Biblia exactamente dónde la hizo, pero me imagino que debería ser dentro del palacio o muy cerca, porque si él bajaba 3 veces en el día cuando estaba en el palacio a participar, porque había 3 grupos de 8 horas, se repartieron entre 224 personas, los cantantes y los salmistas o los coristas. Y ahí se adoraba a Dios, se profetizaba en el Señor, se hablaba bienestar, se hablaba las cosas que no se debían hacer. Diariamente cantando y cantando y cantando y alabando al Señor y diciéndole no solamente que los protegiera y los cuidara, sino que les enseñara cómo caminar. Entonces, si para Dios es tan importante ese tipo de vida, pues eso me está indicando a mí que el Señor, que ahora yo soy su templo, yo soy su tabernáculo, y tú lo eres. Tú eres el recinto en donde ya no hay un cajón, que es la presencia. Tu corazón debe ahora de ser influenciado por el Espíritu de Dios, que es santo, puro, santo, 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 por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, es santo 3 veces, ¿ya? Que vive dentro de ti, que tú le comiences a dar prioridad a ese Dios. No solo cuando te levantas en esa oración de carrera, sino en todo momento. Que tu mente no esté enfocada en lo que estés haciendo, y aún en medio de lo que estés haciendo, tú estés hablando con Él, recordando palabras de Él. Que tus labios se abran para cantar cualquier cosa de agradecimiento de la cual tú te acuerdes o de la cual tú sientas, y puedas no implorarle, sino cantarle de gloria, de júbilo, porque te encuentras gozoso de saber que esa vida que estás viviendo es la que Él te lleva. Bueno, pues tú eres de los preparados y escogidos para levantar el tabernáculo caído de David, que está en ruinas y que Dios dice que Él lo va a levantar. Y si Dios dice que lo va a levantar, eso no hay quien pueda oponerse a eso. Entonces, aunque en los próximos 5 años la oscuridad va a ser terrible, en medio de esa oscuridad, Dios va a comenzar con los benjamines de la fe, con los asqueados de la religión, a levantar un lugar de encuentro que todos podrán tener en su casa, en el vehículo en que viajas, en el trabajo en que estés, por donde tú te desplaces. La consecuencia de eso va a ser que el brillo de Dios va a ser tal que la gente va a clamar por ayuda a ti. La gente va a clamar por esa palabra que el Señor dijo: el que tenga sed, después de haber hecho la gran fiesta en Israel, el que tenga sed, el que no haya quedado completo, el que todavía se sienta con hambre, venga a mí, que yo le voy a dar aguas que van a brotar, no en un río, en él, ríos de agua viva. Así va el Señor a preparar este tabernáculo en el corazón tuyo y en el mío, si estamos dispuestos a hacer las cosas que Él está pidiendo, y que más adelante las vamos a escurrir una por una. No son muchas, pero es lo que Dios pide para acercarnos a Él, a esa forma que Él está pidiendo. Pero se me terminó el tiempo. Padre, Señor mío, estamos trabajando con tu Espíritu desde la Escritura. Señor, no permitas que mi mente se desenfoque de lo que tú quieres hacer con nosotros, tus hijos.
que es edificar en nosotros verdaderamente no solo un lugar de encuentro, sino un altar santo, una silla santa para que tú te puedas sentar, entronarte y ser verdaderamente nuestro Rey. Y que nosotros podamos postrarnos permanentemente, no en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, permanentemente, sabiendo que tú estás dentro de nosotros en tu trono, porque te permitimos hacer un trono dentro de nosotros, para que nuestro corazón se arrodille delante de ti, buscando esa presencia en todo momento. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque siempre has permitido que tu Espíritu ilumine el camino de los profetas. En el nombre de Jesús, amén y amén.